Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Un patrimonio que le pertenece a usted. Hola, bienvenidos y gracias por sintonizar una de las frecuencias dedicadas a la literatura y las artes, y también para recordarnos que las bibliotecas públicas son un patrimonio que le pertenece. Hagamos uso de ellas. Nos encontramos transmitiendo desde la capital de Coahuila en distintas frecuencias y horarios. Mi nombre es Mercedes Luna. Continuamos celebrando 3 años al aire. Usted dirá, fue en el pasado mes de mayo, pero creemos conveniente recordarlo y festejarlo y agradecer a todas las instancias que nos apoyan. Usted conoce ya las secciones permanentes a cargo de Jesús Guerra y San Juanita Torres. Bueno, nos traen recomendaciones literarias e información histórica, y el día de hoy, en la sección de la entrevista Libreando, transmitiremos la conversación con el poeta mexicano Ricardo Yáñez. Además de la creación poética, ha dedicado muchos años de su vida al periodismo y a la promoción cultural, y ha dirigido talleres de escritura en muchas regiones de nuestro México. Fue invitado especial en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga. Permanezca atento a mediación del programa. En la música, Baxter Dury y su primer canción, Happy Soup. La escucharemos, claro, al finalizar este bloque. Quédese. Libros en 3D. ¿Qué tal? Hoy quiero comentar y recomendar un libro para niños, digamos para niños mayores y para jóvenes menores, aunque en realidad se trata de un libro que puede ser disfrutado por cualquier lector, digamos entre los 10 y los 100 años de edad. El libro se llama Concierto número 7 para violín y brujas, del escritor cubano Joel Franz Rosell. Un libro que a mí me encanta y que muestra la imaginación desbordada de este importante autor especializado en literatura infantil y juvenil. Les digo más o menos de qué trata el libro. En un gran museo de una gran ciudad se encuentra en una urna perfectamente cerrada un violín famoso. Pero el arco del violín no se encuentra ahí, sino en otra parte muy distante. El dueño del violín algunas veces llega al museo a observarlo. En realidad va a asegurarse de que sigue ahí, pues ese instrumento tiene una historia aterradora y al parecer un enorme poder, pues se trata de un violín embrujado. El dueño actual del violín se llama Sereno d'Antaño, y el libro dice: Sereno d'Antaño conoce mejor que nadie los numerosos trastornos desencadenados por su tatarabuelo, Soturno el Oscuro, desde que ordenó la fabricación del misterioso instrumento. En los siguientes capítulos de este libro, que a mí me parece asombroso, se narra la historia mágica de este violín fantástico. Hace muchos años, un príncipe y mago muy ambicioso, el mencionado Soturno d'Antaño, decidió mandar fabricar un violín extraordinario, aunque no sabía tocar ningún instrumento. Así que fue con el mejor fabricante de instrumentos de cuerda, el conocido Arcadio Stradivarius, quien por miedo a la magia del príncipe aceptó el encargo. Dejó sus otros trabajos de lado y se puso a trabajar. Cuando lo terminó, llamó a su violín Stravangatius y supo que ese violín era sin duda alguna su obra maestra. Tiempo después, un viajero montado a caballo llegó a un poblado llamado Burgo Undoroso, junto al río Undoso Rumoroso, y fue al castillo de las temidas damas Negra, Gris y Blanca, y ahí bajo el balcón se puso a tocar una pieza musical apasionada. Este músico viajero era un mago poderoso que quería tener el amor de la dama blanca, pero la oposición de las damas Negra y Gris, que eran también unas brujas muy poderosas, y además de otro pretendiente de la dama blanca, complicaron las cosas de una manera exorbitante
y este episodio termina en una verdadera explosión de acontecimientos extraños. El verdadero ganador de todas las situaciones problemáticas es, en realidad, el violín. Pasa más tiempo y nos encontramos entonces con un violinista genial llamado Anturno Sotaño. Lo más extraordinario era que cuando aquel violinista tocaba una melodía alegre, la gente reía. Cuando tocaba una composición triste, la gente lloraba. Y cuando tocaba canciones de amor, la gente se enamoraba. La gente adoraba a este músico, pero también le tenía pavor. Imaginen lo que pasaba cuando tocaba música amarga o violenta. Después de muchos años de dar conciertos extraordinarios, un día desapareció. Pero lo terrible fue lo que sucedió precisamente en su último concierto, lo cual, por supuesto, ya no se los puedo contar. Lo que sí les puedo decir es que aún faltan varias historias más dentro de este complejo cuento, y luego el cierre misterioso de esta obra, en la que los lectores nos damos cuenta de qué manera están ligadas todas las historias dentro de esta gran historia y de lo que todo esto quiere decir. Concierto número 7 para violín y brujas es un libro muy especial, muy entretenido y muy sabroso que les recomiendo lean de inmediato antes de que el extravagatius haga de las suyas y suceda algo terrible que les impida leerlo. Joël Franz Rosel, el autor de este y otros muchos libros, es escritor, crítico literario, profesor y periodista. Nació en Cuba en 1954 y ha vivido en Brasil, en Dinamarca, en Argentina y actualmente vive en Francia. Por sus libros para niños y jóvenes ha ganado premios en Cuba, Venezuela, Francia y el famoso premio internacional de White Ravens, que se da por la selección de una obra entre los libros infantiles, digamos los mejores escritos en cualquier parte del mundo. Sus libros se han publicado en Cuba, Argentina, Chile, Venezuela, Francia y por supuesto en México. Entre sus libros podemos mencionar El secreto del colmillo colgante, Los cuentos del mago y el mago del cuento, Vuela Artico vuela, La bruja de la Habana Vieja, La literatura infantil, Un oficio de centauros y sirenas, La nube, El pájaro libro, La leyenda de Taita Ozongo. Además ha publicado muchísimos artículos y ensayos sobre literatura infantil y juvenil en publicaciones de diversos países de América Latina, en Europa y en los Estados Unidos. Así que ya saben, lean lo que consigan de este autor, pero por lo pronto comiencen por el que les acabo de comentar hoy, pues se consigue con bastante facilidad. Y para ello les recuerdo los datos de este libro. Se llama Concierto número 7 para violín y brujas. Su autor es el cubano Joël Franz Rosel. Las ilustraciones son de Julián Cicero. Está publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección A la orilla del viento. Está clasificado para los que leen bien y tiene solo 72 páginas. Just scored, barking in the dark, face like a basking child. She's a dark princess, she doesn't really need this. She's wearing Vivienne Westwood. Do you mind if I kiss you? Have a little cuddle? There's no way that's gonna go on. Silly little rave queen, mumbling dirty options, sitting on my lap. Broad-minded sort of chap watching them all dance, a bit scared now. Badgers snuggling up with ambitions, breaking my love. And all the posh girls are laughing, I've got to think quick, who am I? So the taxi drives off into the mystic and I bid farewell to you. I'm stuck with Badger and his crew, lowing it down, doing poetry. Will I sit on this fence forever? Acceptable living? Surely not. And you, well,
Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. El Fondo de Cultura Económica acaba de reunir en un libro toda la obra poética de Ricardo Yáñez bajo el título de Desandar. Y posterior a esta publicación, el propio Ricardo Yáñez declaró a un medio de circulación nacional lo siguiente: me he preguntado mucho sobre el sentido de la poesía y de ser poeta, y tengo la impresión de que ya no quiero escribir porque es algo que no tiene mucho sentido. ¿Para qué escribir si hay mucha gente que lo está haciendo muy bien? ¿Para qué llevo más agua al mar si no soy un río necesario? Pues bien, en este programa, como en muchos otros medios literarios, creemos que sí tiene sentido que usted lo lea y lo relea, y esperamos más de él. Así que a mediación del programa transmitiremos una entrevista con el poeta, con el propio Ricardo Yáñez. Esté pendiente. Al finalizar la siguiente sección escuchará a Backstreet Duty y su segunda canción, Babies. Continúe en sintonía. Más allá de los libros. Muy buenas tardes tengan todos ustedes aquí, como cada 8 días. Feliz de poder compartir con ustedes algunos datos importantes para esta nuestra comunidad. Y bueno, hay un personaje en la historia de Coahuila muy importante. Además, aquí tenemos un centro cultural que lleva su nombre, y me estoy refiriendo esta tarde a Vito Alessio Robles. ¿Quién fue Vito Alessio Robles? Pues fue un general, porque fue ingeniero, además, político, escritor, historiador, periodista, diplomático y académico mexicano. Nació el 14 de agosto de 1879 aquí, en Saltillo, y fue bautizado el día 30 del mismo mes en el templo de San Esteban. Sus biógrafos dicen que fue el mayor de los 7 hijos de Domingo Alessio Bello, comerciante originario de Salerno, Italia, y de Crisanta Robles Rivas. Y también tuvo hermanos que destacaron, como el general José Alessio Robles y el licenciado Miguel Alessio Robles. Estudió de 1892 a 1894 en el Colegio Ateneo Fuente. En 1896 ingresó al Colegio Militar de la Ciudad de México, donde cursó la carrera de ingeniería, graduándose en diciembre de 1903 como teniente del Cuerpo de Ingenieros Constructores. A finales de 1910 combatió a los maderistas, siendo mayor del Ejército Federal adscrito a la campaña del norte. Participó en el combate de Malpaso a las órdenes del coronel Martín Luis Guzmán. Después sirvió como jefe del Estado Mayor del general Manuel Gordillo, y posteriormente pasó a la columna del general González Luque. Ocupó diversos cargos, fue inspector general de policía, subdirector de obras públicas, inspector y visitador de obras del Cuerpo de Ingenieros, y con ese carácter se trasladó a San Luis Potosí a inspeccionar las obras que se realizaban a la ex escuela industrial. En 1913 él estaba en Italia, pero regresó porque recordemos que en ese año se había dado ya la caída de Madero, y a raíz del asesinato de Madero, Alessio Robles solicitó y obtuvo licencia del ejército. Sin embargo, por órdenes de Victoriano Huerta, fue aprehendido en Saltillo y recluido en la prisión de San Juan de Ulúa.
De ahí fue trasladado a la penitenciaría de Santiago Tlatelolco. Fue liberado el 28 de marzo de 1914 y se alistó en las filas constitucionalistas. Primero operó en San Luis como teniente coronel de la división de Gustavo Amadero, bajo las órdenes del general Alberto Carrera Torres, y de allí fue enviado al norte con Francisco Villa. Tomó parte en los combates que tuvieron lugar en la hacienda de la Herradura, recordemos que esta hacienda está localizada sobre la vía férrea Tampico-San Luis Potosí, y más tarde con el cargo de jefe del Estado Mayor de la Artillería de la División del Norte, bajo el mando de un general que seguramente recordamos, Felipe Ángeles. Combatió en la batalla de Paredón, que también recordemos que es un lugar cercano a nosotros, ¿sí? Y que era paso obligado en la época de la Revolución y muy importante. Claro que sigue siendo una población sumamente importante, pero históricamente era el paso obligado en tiempos de la Revolución. Desempeñó diferentes comisiones políticas para Venustiano Carranza, incluso algunas en Estados Unidos. Pero bueno, también podemos mencionar que Vito Alessio Robles, en los años que siguieron a 1926, pues fue un gran rebelde en cuanto a su manera de pensar. No coincidía con muchas cosas que se estaban dando en aquellos entonces. Y quiero mencionar un dato que considero muy relevante. Como presidente del Partido Nacional Antireeleccionista, luchó contra Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón debido a los intentos de reelección de este último, y apoyó la candidatura del general Arnulfo R. Gómez a la presidencia de la República. Y cuando este fue fusilado en 1927, Alessio Robles fue la única persona que ofreció su casa para velar el cadáver, desafiando los peligros de una posible represalia por parte del gobierno. En el 29 trabajó a favor de la candidatura presidencial de José Vasconcelos. Fue candidato a la gobernatura de Coahuila en 1929, pero perdió ante su contrincante Nazario Ortiz Garza. Y en ese mismo año fue desterrado del país, encontrando acogida en Austin, Texas, y ahí se dedicó a la investigación histórica. Fue además estudiante de la Universidad de Texas. Sobresalió además muchísimo como un gran periodista, porque recordemos que fue director del Heraldo de México y del Demócrata, colaborador del Universal, del Excelsior, de La Prensa, entre otros. Claro que en aquel entonces era común que se utilizara seudónimos. Vito Alessio Robles usaba el seudónimo de Tobías O. Soler, Pingüino Macho y de V. Albores. También fue profesor del Heroico Colegio Militar. Estuvo también en la Universidad Nacional Autónoma de México, dio clases también en el Colegio Civil de acá de Nuevo León, en la Escuela Nacional Preparatoria, y también llegó a ser agregado militar en Turín, Italia. Y podemos mencionar muchas de sus obras, pero solamente quiero compartir algunas. Por ejemplo, escribió Monterrey en la historia y en la leyenda, Saltillo en la historia y en la leyenda, Ramos Arizpe, Bosquejos históricos, Mis andanzas con nuestro Ulises, Alejandro de Humboldt, su vida y su obra, El pensamiento del padre Mier, etc. Los invito a que lean la obra de este gran personaje de aquí, de nuestro estado, Vito Alessio Robles. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Say you're sorry for this love.
this world, broken china. I'll sit and wait, need a change. I grow older, angrier each day. I'll still cry all night. You don't seem satisfied that the love on this deathbed is mine. Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Celebrando 3 años al aire este pasado mes de mayo, bueno, pues hoy transmitiremos la entrevista con el poeta mexicano Ricardo Yáñez. Él nació en Guadalajara, Jalisco. Es poeta, ensayista y narrador. Estudió letras en la Universidad de Guadalajara y la UNAM. Ha sido editor de El Ciervo Herido, profesor en la UDG, periodista fundador de El Sur, 1+1 y La Jornada, articulista y miembro de la mesa de redacción de la revista Mira, creador de una metodología para el desarrollo de seminarios y talleres de creación literaria que ha aplicado en múltiples ciudades de nuestro México, colaborador de Biblioteca de México, La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, La Jornada Semanal y revista Universidad de México, Sábado Siempre, entre otros. Al finalizar la primera parte de la charla, la canción Whispered de Baxter Duty permanezca con nosotros. A los jardines de Babilonia, vamos, tú sabes, te quise más. En los jardines de Babilonia, bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia.
Como le comentaba al inicio del programa, tenemos el gusto de charlar con el maestro Ricardo Yáñez, poeta. Viene a la Feria del Libro, a la Feria Internacional del Libro en Arteaga, a presentar un libro del Fondo de Cultura Económica, donde tiene una compilación de sus poemas. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, a pesar de algunos males, estoy bien. Estamos bien con su presencia y con su poesía. Estoy muy contento con la vida, hasta eso que sí. Uh-huh. ¿Nos puede hablar de esta presentación que le acaba de hacer el Fondo de Cultura Económica? Sí, la presentación en la feria estuvo muy agradable. Uh-huh. No mucha gente, pero sí se hizo un buen ambiente, ¿no? Uh-huh. Que eso es lo importante. Uh-huh. Que se transmita algo y se reciba algo, ¿no? Que haya una especie de retroalimentación, tanto de decir que el poeta recibe esa retroalimentación y que de alguna manera el público también la reciba. Y me parece que sí fue así. Así es. ¿Nos quiere comentar, maestro, hablar de algún libro en particular, de su trayectoria, para que los radioescuchas que no conozcan o que no se hayan acercado a su obra, pues lo tengan presente y sepan que también cómo buscarlo? Pues fue curioso, hace poco, no tampoco, unos 4 meses, me entrevistó una reportera y yo, que estaba muy nervioso, le dije, pero hágame una pregunta más. Y me la hace y me dice, ¿cuál de sus libros le gusta más? Y que le contesto, el primero. Me sentí muy mal porque fue ya me había dicho alguien, a mí el libro tuyo que más me gusta es el primero. Y dije, pues le vi en los demás. Ajá. Y la verdad es que a mí también el que más me gusta es el primero. Lo que no quiere decir, a mi modo de ver, que sea el mejor, pero es al que le tengo como mucho aprecio porque pues es el que te lanza, ¿no? El que decide si eres poeta o no. Claro. Tengo otro que me gusta mucho, ya muy diferente. Quería hablar un poquito más de ese, uh-huh. Que aunque es variadito, tiende más al verso libre, uh-huh. Y tiende un poco al chiste, aunque yo no me había dado cuenta, pero de alguna manera me di cuenta porque en su primera edición, prácticamente primera, porque luego le hice algunos agregaditos, se llamaba Divertimiento. Ajá. Y divertimiento es cuando, no es divertimento, es divertimiento. Ajá. No sé si por acá en el norte, pero en Guadalajara. ¿Y por qué hice esto? Pues por divertimiento, por eso lo hice. Ajá. Y a mí me dijo una vez, esta persona conocida por acá, que es Sergio Cordero, que cuando estaba en la secundaria se puso a leer ese libro debido a que creyó que era libro de chistes. Ajá. Y que se divirtió mucho. Muy bien. Y supongo que eso todavía lo acepta, pero también me dijo que lo había copiado a mano. Y eso, una vez yo lo publiqué, me dijo, eso yo jamás lo he dicho. Bueno, pero espero que lo anterior sí lo reconozca aún, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿le parece poder leer un poema de esta parte para que conozcan? Lo digo de memoria, ¿no? Perfecto, muy bien. Lo curioso es que era un poema divertido que al final ya no salió tan divertido, pero comentaba yo que lo hice rumbo a mejor en la carretera rumbo a Jalapa. Ajá. Había mucha neblina y no me quise detener, entonces lo grabé, pero los últimos 2 versos me costaron un trabajo de 2 días en el hotel. Recuerdo muy bien, se llamaba el Hotel Limón y estaba en la calle Revolución. Ajá, muy bien. Uh-huh. Bueno, dice, echó un poco de sal en su corbata, mas no se la comió cual pretendía. Quizá le pareció que estaba fría, aparte de que no era muy barata. Pintó en su corazón, de hoja de lata, una dulce canción que se sabía, pero le reprocharon la alegría y se compró un chaleco color rata. Consideró que el sol era la luna y que la luna nada finalmente, y se quedó mirando su presente como quien ve llover y no se moja, como quien huevos fritos desayuna mientras la rosa suya se deshoja.
Acaba de escuchar la voz de Ricardo Yáñez y nos acaba de leer un poema. Su obra, su trabajo maestro está reunido en el Fondo de Cultura Económica. ¿Nos quiere hablar de otro libro de poemas? Publiqué en muy pequeñas ediciones, pero en 2 ediciones, un libro que se llama Piso de Tierra, que a ese le tengo mucho cariño, porque aunque ya lo platiqué, tal vez aparezca en esta entrevista que me hizo... En alguna otra entrevista. Y de niño me atropelló un camión, yo estaba muy chico, y mi mamá no hallaba cómo entretenerme, y me puso a escuchar canciones rancheras, porque eran las que a ella le gustaban, y me dijo que apuntara. Yo ya sabía escribir, aprendí a escribir muy chico, y prácticamente, en realidad no fue solo, y yo ponía mucha atención, porque ella me dijo que tal vez un día compráramos un programa. Se compraban los programas entonces, y entonces se iba a basar en la lista mía para pedir esas canciones. Yo creo que en realidad era una mentira, ¿no? Que pues, lo que quería era entretenerme, pero yo ponía mucha atención. Ahora, no es que te concentraras mucho, de niño los niños son muy atentos. Entonces, yo aprendí mucho de versos sin darme cuenta. Y de repente, cuando hago este libro que se llama Piso de Tierra, porque también vivimos en varias casas de piso de tierra, también por eso lo pongo. Claro. Se me ocurrió hacer canciones. Como una anécdota curiosa, me dijeron, yo tengo amigos, y entonces yo empecé a hacer canciones para mis amigos, para que le pusieran música. Digo, amigos músicos, no terminé la frase. Y luego no le ponían, y ahí yo iba en 20 y tantos, y dije, pues ahora qué hago con esas 25 canciones. Pues sigo escribiendo, y terminé en un año. Incluso pedí una beca para hacer ese libro en Guadalajara, pero no me lo dieron. Y lo curioso es que terminando el año, o sea, el año en que yo debía haber hecho el libro ya estaba terminado. Y sin darme cuenta, a mí se me olvidó lo de la beca y todo. ¿No? Era un impulso natural. Claro. Entonces es un libro de canciones. Muy bien. Y me dio muchísimo gusto hacer ese libro, porque de alguna manera es una deuda con aquel tiempo que yo tenía, ¿no? Bueno, entonces, ¿le parece si hacemos una pausa y regresamos con una lectura de algún poema de este libro? ¿Sí? Bueno, usted está escuchando, acaba de escuchar la voz del poeta Ricardo Yáñez, a quien tenemos el gusto de tener en este programa. Quédese con nosotros, lo dejo con la música.
Continuamos celebrando 3 años al aire y seguimos con Ricardo Yáñez, quien estuvo presente en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga. Él fue jefe de la zona centro de Notimex, jefe de redacción periodística de Radio Universidad Veracruzana, Ciencia, Cultura y Espectáculos de El Occidental y director del seminario Paréntesis, estos 3 últimos medios tapatíos. Miembro del Sistema Nacional de Creadores en los periodos del 97 al 2000 y del 2000 al 2003. Obtuvo el 4º premio Punto de Partida en el 71 por El Girasol, premio único de narrativa en el 2º certamen literario de la Universidad de Guadalajara en el 72. Parte de su obra se incluye en antologías nacionales y extranjeras. En 2004, El Aduanero y La Jornada auspiciaron la grabación del disco Quizá en Agosto, que reúne sus textos poéticos musicalizados por 8 compositores. Al finalizar la charla, Baxter Dury y su canción titulada Truilic. Acompáñenos. A los jardines de Babilonia vamos, tú sabes, de quise más. En los jardines de Babilonia bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Bueno, estamos de regreso con Ricardo Yáñez, con el maestro Ricardo Yáñez, poeta, quien nos visita en la Feria Internacional del Libro en Arteaga. Y bueno, estábamos platicando de este libro, Piso de Tierra. Sí, Piso de Tierra. Y si nos puede leer un poema o seleccionar alguno de ellos. Antes comento, qué bueno que abrí exactamente. Qué bien. Antes comento que tiene dos epígrafes, los dos son muy buenos. Ajá. Uno es de Gabriel García Márquez, que lo usa en una novela y lo usa también en sus memorias. Ajá. Dice: quienes no cantan no pueden imaginar siquiera lo que es la felicidad de cantar. Y el otro es muy impresionante, se refiere a Francisco de Asís y es del novelista Nikos Kazantzakis, que es de quien es Sorba el griego, ¿no? Alexis el griego le puso a él. ¿De dónde vienes? Es un diálogo. ¿De dónde vienes? Dime, preguntó al fin compasivo. Del otro mundo, respondió Francisco. ¿Y a dónde vas? Al otro mundo. ¿Y por qué cantas? Para no perder mi camino. Muy bien, muy bien. Me gustan muchísimo esos epígrafes. Y también los hice un poco con maña porque dije, van a decir, ¿y este qué está haciendo ahora, no? Bien. Esos epígrafes de alguna manera justifican la música, mi trabajo, ¿no? Estas son coplas sueltas, así se llama, canción de las coplas sueltas. Muy bien. La música que me gusta es la que sabe callar, pero este amor no me entiende y se quiere desbordar. En mi jardín tengo un ave que canta un canto florido y es fuente de polvo de oro molido. Una vez yo tuve un sueño que no se debe soñar. Soñaba que allá en el cielo ya tenía mi lugar. Me puse a juntar palabras para ver si algo decían, y ya juntas me dijeron lo que de mi voz salía. Tengo una flauta de plata que sabe mejor que yo lo que las palabras dicen, y un día me lo contó. Hay una rama tronchada junto a un venadito herido, 7 flechas trae clavadas, de esas 6 le dan sentido. La otra, la del corazón, esa de nada ha servido. ¿Para qué sirve el amor cuando no es correspondido? Nuevamente le digo, está usted escuchando, acaba de escuchar la voz de el poeta Ricardo Yáñez y uno de sus poemas de su libro Piso de Tierra. Maestro, ¿nos quiere también leer otro poema, aprovechar al máximo el tiempo en la radio? Sí, cómo no, nomás que quizás nos lleve tiempo. No sé si se alcance a leer todo esto. Sí, se alcanza, ¿sí? Claro que sí. Mira, este se llama Poema para Carmen y está hecho para una amiga a la que quiero mucho. Se llama Carmen Rion. Y que por cierto he visto aquí a una chica que se le parece mucho.
Las 3 veces me le he quedado viendo como que a decir, ¿y este qué quiere conmigo? Muy bien. Ajá. Bueno, poema... perdón, pero es que su hermano estaba a punto de morir de cáncer y ella pues sufría mucho, pero a la vez es muy alegre. Uh-huh. Entonces le escribí este poema. Uh-huh. Una alegría algo arenosa, como recién encontrada en la mojada playa, una alegría te inunda. Te inunda la mirada, que parece llorar, que quizá esté llorando, pero plena, se ofrece a lo que mira. Ah, ¿qué se dirá de ti cuando la muerte su ruiseñor arroje al corazón como ceniza de una caja de música? Como un peine de agujas musicales desdentado, como el humo de un aliento repentino que repentinamente abre hacia la voz la entraña. ¿Qué se dirá de ti? ¿Qué digo? Pero lo sé, no más que esta alegría como recién cortada, todavía lechoso su tallo, que la mira llegar y no lo cree, irónica, emotiva, ternísima y como siempre implacable. Arde en su luz un oro que no puede nombrarse de no ser con la palabra oración, invocada y detenida, como en suspenso el viaje de una nube, en la risa que se oye que ya sueltas, desde tanta tristeza, desde tanto coraje vuelto vida, en un abrir y cerrar de algo que se parece a la pasión y a la paciencia. Traes el sueño desvelado, en la voz el sabor a limón y en la conciencia una diadema de brillantes juicios sobre lo absurdo de vivir, sin del todo darse, por supuesto, a vivir. Ahora se supone que pasa por tu nombre el recuerdo de un tiempo atravesado como a campo traviesa a la carrera en pos de aquel gorrión que no sueltan tus ojos, pero lo dejan libre de todo lo que no sea ser gorrión, que se va, que se evade, que se pierde y sin embargo ya se ha dado. El ruiseñor nocturno vendrá, lo sabes, pero traerá su ardor de estrella pensativa y su llama sensata habrá de adivinarte, bien lo sabes, como yo te adivino, cierta, gozosa, calma, abierta a sonreírle entonces a la muerte que elogiará, no los tendrá tus ojos. Bueno, la voz del poeta Ricardo Yáñez. Y gracias, maestro, por esta charla, por esta lectura también de sus poemas. Gracias a ti, Mercedes, y a todos los escuchas, por favor, transmíteselo ahora mismo. No, pues estamos muy contentos de tenerlo en el programa y esperemos que no sea la última vez. Esperemos, muchas gracias. Perfecto, bueno, usted quédese con nosotros, lo dejo con la música.
Escuchó Thriller de Baxter Dury y antes la voz del poeta mexicano Ricardo Yáñez, con quien tuvimos el gusto de conversar en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga. Libros de Arena, el programa que está escuchando, celebró el mes de mayo pasado 3 años al aire. Esta fue la hora para sus Libros de Arena. Dirección y producción Mercedes Luna. Producción técnica Jorge Torres. Colaboradores permanentes Jesús Guerra y San Juanita Torres. Música de fondo Paseo de Ovejas. Este es un programa de la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías dedicado a su literatura. Los invitamos a que escuche nuestra siguiente emisión. Los acompañó en la voz Mercedes Luna. Les recuerdo el que lee encuentra. Por ahí, cerca de usted, hay alguien que acaba de leer un libro. Búsquelo, búsquela, pregúntele qué ha leído. Hasta pronto. Esto fue Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Lo esperamos en la próxima emisión. Consuma libros y literatura.